Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Este domingo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, además de parlamentarios andinos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, y el licenciado Alfredo Espinosa, analista político. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Les saludan Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Fausto, María del Carmen, un gusto saludarles. Un saludo a la audiencia y a Alfredo. Gracias, les damos la más cordial bienvenida a los dos, a nuestros panelistas esta vez para hablar sobre el rumbo que deberá tomar nuestro país. Juan Manuel, comienzo con usted, ahora que se ha hablado tanto y muchos de los candidatos hablan, por ejemplo, de ir a una constituyente. ¿Es necesario o quizá es urgente que el Ecuador cambie su estructura? Y me refiero concretamente a esta propuesta que ha venido de varias vías de ir a una constituyente, y esto en vista del fracaso quizá que ha sido mostrado en estos últimos años. Bueno, sin duda alguna, un problema que es muy perceptible es la ineficacia institucional, y esto implica un quebrantamiento del Estado de Derecho. Pero además de las deficiencias, que no solo en el orden de la arquitectura constitucional o legal, sino en la gestión permanente uno puede encontrar, hay otro problema más estructural que tenemos en el país y que tiene que ver con la dificultad para dialogar entre quienes se piensa diferente y mucho más para llegar a acuerdos sobre aspectos que son básicos. En un contexto tan polarizado, beligerante, creer que desde la buena intención o desde la novelería, nuevamente, así como así, incurrir en un nuevo episodio de una constituyente, me parece que no nos va a llevar a una situación, a una zona de mejor calidad institucional de la que tenemos actualmente. Y es evidente que además aquí hay un problema de método y hay un problema de liderazgo. Es decir, no existe una sistematización o una preocupación desde las élites y particularmente desde la política de una búsqueda sistemática de las relaciones causa-efecto, y entonces a lo que nos dedicamos es a hacer no solo lluvias, sino tsunamis de ideas, pero que no son debidamente contextualizadas, concatenadas, y en consecuencia las reformas que se provocan no terminan teniendo la eficacia que se supone. Pero quizá, Juan Manuel, podría esta propuesta de una constituyente podría resolver los problemas que hoy por hoy apuntan a ciertas soluciones parche que estamos o pretendemos hacer. Por ejemplo, la presencia de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha generado más de un problema, no en el correísmo, sino en el correísmo, después del correísmo. Vemos una función judicial con un Consejo de la Judicatura extremadamente poderoso y quizá permeable para la corrupción. Es decir, ¿no sería quizá lo mejor cambiar ya desde la estructura como tal? Sí, pero esto no va a solucionar la problemática, porque las dificultades de ineptitud y de corrupción en las diversas instituciones no tienen que ver únicamente con la fuente de origen. Yo estoy seguro que simplemente volviendo al seno del Parlamento, de la Asamblea, la facultad de designación, nos encontraremos con los mismos o con peores males. Lo que quiere decir que necesitamos ir a atacar los problemas desde lo estructural, no solo desde lo normativo, sino desde lo cultural y desde lo institucional. Y como les decía, además de un problema de método, yo veo aquí también un problema de liderazgo. Y es que desafortunadamente los gobiernos en turno no se han preocupado de, aprovechando la legitimidad inicial sobre todo, llevar adelante un proceso de diálogo que permita arribar a un acuerdo, a un consenso mínimo en determinados temas,
sino que básicamente se afanan por enseguida proyectar la posibilidad de una perpetuación en los espacios de poder, y eso termina desquiciando las mejores buenas intenciones. Vamos un poco a hablar sobre esto con Alfredo Espinosa, justamente en esta crisis de institucionalidad que pone en riesgo la democracia en nuestro país, como lo hemos analizado, como lo hemos revisado ahora. ¿Qué es lo que más le conviene al Ecuador en estas próximas elecciones? Fausto, María del Carmen, un saludo cordial a ustedes, a todos los radioescuchas. Juan Manuel, un gusto dialogar contigo. Creo que los problemas, coincido con Juan Manuel, los problemas son de carácter estructural. Nosotros, la cultura política ecuatoriana tiende mucho a apelar a la refundación, ¿no es cierto? Creemos que con nuevas constituciones, creemos que con nuevas normativas o reformando las que existen, van a venir mejores días. Pero el problema no está en las leyes, porque podemos tener los mejores cuerpos normativos. Lastimosamente, frente a eso, hay autoridades que no funcionan como servidores públicos, sino como actores políticos, que tienen intereses dentro de esto, y lo hemos visto no solo en esta administración, sino en los gobiernos anteriores. Entonces, ese es un problema de fondo, ¿no?, en la cultura política ecuatoriana. Y claro, Juan Manuel hablaba de las élites, pero el problema es que aquí no hay élites en el Ecuador. Ese quizás es uno de los graves problemas que hay. No hay élites, no hay quien asuma este liderazgo, no hay nuevos liderazgos, en efecto, y quienes pretendieron vender la idea de lo nuevo están apelando a lo viejo como método, como forma, no solo de hacer campaña, sino de permanecer en el poder. Entonces, claro, aquí hay un problema, como mencioné, de carácter estructural, ante un país que está sumamente agobiado, ¿no? Y sobresaturado de información y de desinformación, sobre todo por las vías digitales, ¿no? Y frente a ello hay un tema que también es extremadamente complicado, que es la falta de credibilidad en los órganos en el órgano electoral, por una parte, pero por otra también este apego, si tú quieres, ¿no es cierto?, de los ciudadanos, este sentimiento, esta empatía que hay hacia ciertas personalidades que presentan conductas autoritarias, ¿no? Eso no lo digo yo, lo expone el Latinobarómetro de las Américas. Aquí en el Ecuador los ciudadanos son mucho más proclives, ahora son mucho más empáticos a los autoritarismos carismáticos que aparentemente denotan liderazgo, ¿no?, frente a democracias que pueden tener inconvenientes, que pueden tener problemas, ¿no? Porque la democracia liberal ha fallado en el país, le ha fallado a los ciudadanos. Sin embargo, esa podría ser una opción que se daría en cualquiera de las dos candidaturas que están al frente, es decir, un poco eso hemos venido viendo de parte de las dos. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario, digamos, para los ecuatorianos en realidad en estas elecciones? El mejor escenario para los ecuatorianos es el de tomar conciencia, el de politizarse, el de revisar a profundidad, ¿no es cierto?, este proceso electoral, el de revisar minuciosamente a los candidatos. Yo he visto un trabajo estupendo que han hecho varios medios de comunicación, desenmascarando a muchos perfiles ocultos, ¿no?, que están, digamos, llenando esas sábanas, ¿no?, de las papeletas a la Asamblea Nacional, y que son personas que cumplen 3 características y que dan cuenta de la radiografía y del problema por el cual atraviesa el Ecuador. Un puñado de nuevos ricos que no justifican sus fortunas, otro grupo un poco más nutrido de personas reñidas con la justicia y otros más, ¿no es cierto?, deudores y evasores de impuestos. Entonces, esas son las características que han buscado los partidos políticos, ¿no es cierto?, para llenar las filas. Y frente a ello, los ciudadanos, claro, sienten agobio porque hay una institucionalidad electoral que no le da garantías, hay autoridades que están todas, sin excepción alguna, prorrogadas en funciones y que no cumplen los mínimos estándares de calidad y de eficiencia para darle tranquilidad a los ciudadanos. Ahora bien, poniéndonos un poco ya más realistas de lo que podría ocurrir ya en este domingo y en una eventual segunda vuelta, si es que así ocurre. Hay dos opciones, hay dos tendencias totalmente distintas, con dos propuestas completamente distintas, pero en cualquiera de los dos casos, lo que se va a requerir de todas formas, porque incluso serán también, según se avisa
visto posiblemente fuerzas o las mayores fuerzas en la Asamblea Nacional. Esto les permitirá gobernabilidad y esto permitirá de alguna forma algo de estabilidad. Esto podría advertir a los ecuatorianos que si es que se viene una estabilidad con cualquiera de las dos opciones, de las dos tendencias, podrían ya los funcionarios ahora sí ponerse a trabajar, porque hemos visto constantemente con todas las crisis políticas que hemos tenido funcionarios y dignatarios dedicados a hacer campaña, no a otra cosa, no a trabajar, no a pensar en los ciudadanos, ni en la seguridad, ni en la salud, ni en la educación, sino a hacer campaña. Entonces un poco el país ya necesita parar esto. ¿Creen ustedes que esto será posible con estas dos opciones? Juan Manuel. Mire, en sí mismo las figuras constitucionales, democráticas, no tienen por qué ser buenas o malas, sino depende del uso que se les dé a esos instrumentos. Me refiero concretamente a las posibilidades que el gobernante pueda ejercer su gestión sin mayores dificultades, de esto que se llama gobernabilidad, es decir, los efectos que tiene entre la población y particularmente entre los principales actores políticos, las decisiones que toman. Pero ya tenemos la experiencia de todos esos años del correísmo, en donde, modificando las reglas de juego, fueron por la sobrerepresentación, obtuvieron mayorías abrumadoras en la Asamblea Nacional, es decir, por condiciones de gobernabilidad, de no tener mayor dificultad para implementar sus decisiones, no faltó. Pero hoy estamos permanentemente haciendo referencia a las secuelas de lo que implicó un autoritarismo disfrazado de gobernabilidad. Entonces, reitero, no es que necesariamente porque pueda tener una mayoría holgada o una mayoría que le permita con algunas negociaciones disponer de un escenario para no dificultar su gestión, el gobierno de turno en sí mismo eso va a ser bueno para los ecuatorianos. O sea, que el gobernante tenga gobernabilidad no necesariamente es algo que le puede beneficiar al país, sino dependiendo de cuál sea el plan de gobierno, de cuál sea la característica, la condición de liderazgo del entorno, del equipo, lo que puede finalmente traducir esa gobernabilidad en resultados favorables para el país y para el futuro del país. Alfredo, vamos con su apreciación sobre esto y también tomando en cuenta que ya desde ahora se prevé que va a haber una asamblea polarizada con dos fuerzas políticas, entonces es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Yo quisiera agregar algo que me parece muy, muy interesante, ¿no es cierto? Y es el papel que ha jugado el presidente candidato dentro de esto, ¿no? Noboa se intentó y se intenta vender a diario como una persona totalmente distinta al expresidente Correa, pero resulta que él es, que el presidente candidato, señor Noboa, es un administrador eficiente del modelo autoritario que dejó Correa. En su estructura jurídica, en su estructura administrativa, es exactamente copia y calco de lo mismo. Y al correísmo le está pasando factura a eso, su propia creación, la aberración que hicieron constitucionalmente, con la Constitución, con el Código de la Democracia, con ese Consejo de Participación Ciudadana. Todo eso le está pasando factura ahora y le pasará factura en las elecciones. Délo por hecho. Hay un tema adicional, que era lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? La polarización dentro del Parlamento. Vamos a vivir más de lo que ha ocurrido durante la historia electoral de este país, ¿no? Tendremos dos bloques mayoritarios y los independientes, estos mal llamados independientes, los tránsfugas, aquellas personas que se menean al calor de las chequeras, ¿no es cierto? Pasarán de un bloque a otro y crearán mayorías coyunturales. Incluso miren ustedes lo que ocurrió en esta última asamblea, que ya está a pocos meses de finalizar su gestión. Hubo más de una decena de legisladores de distintas tiendas políticas que se agregaron al partido de gobierno, creando una bancada un tanto más numérica, ¿no es cierto?, que la original, ¿no? Y adicionalmente a ello el presidente vetó la ley de los camisetazos. Entonces a mí me parece que la fuente, ¿no?, de resolución de los problemas va a ser siempre el papel que jueguen los independientes dentro del Parlamento
cómo se transaccionen voluntades entre el Ejecutivo, Legislativo y los mecanismos que haya de transacción. Las negociaciones serán a través de ministerios, puestos, cargos, un posible gobierno de coalición en algún momento, dependiendo de quién esté en el poder, ¿no? Pero esta asamblea, con estos legisladores que han sido, insisto, develados por el trabajo periodístico, por el trabajo del periodismo de investigación, que han sido desnudados con todos sus defectos, con toda su cartel, a mí me parece que esta asamblea va a ser copia y calco de la anterior, y lastimosamente la calidad de la representación, una vez más, se va a ver vista devaluada y degradada ante un país que requiere de manera urgente que se aprueben leyes de calidad y también que se eleve el debate legislativo. Ahora, pero en caso de llegar a ganar, digamos, en el supuesto de que llegara a ganar la elección Daniel Noboa y que la Revolución Ciudadana lograra armar un bloque de oposición al gobierno, ¿podríamos estar frente a una nueva muerte cruzada entonces? Es un escenario viable, pero incluso esa muerte cruzada que fue instrumentalizada por el señor Lazo requiere también una reforma, porque hoy lo que estamos viviendo, estas omisiones deliberadas, estos incumplimientos a la ley, se dan precisamente porque aquí se ha pensado que se gobierna para la excepción, que se legisla para la excepción y no para la generalidad. Una de las primeras reformas que debería de hacer la nueva Asamblea Nacional, si tienen un mínimo, un ápice de conciencia, sería el de modificar el artículo correspondiente a la muerte cruzada para que el gobierno de transición, el candidato, la autoridad que es electa para asumir este encargo ciudadano, ¿no es cierto?, y completar el periodo, no se pueda candidatizar, ¿no? Para mí eso sería fundamental y sería importante, ¿no? Porque si de lo contrario, estas figuras del presidente candidato, las omisiones, las interpretaciones antojadizas, el irrespeto a la norma electoral por parte de quienes están compitiendo en este proceso, así como por quienes lo administran, por quienes son los encargados de velar por el cumplimiento de las reglas, pues tendremos más de lo mismo y esto estará a la orden del día, ¿no? Y ahora bien, en lo que me llamó la atención lo que decía Alfredo respecto de que el presidente se ha mostrado como un administrador eficiente de un modelo autoritarista. Si vamos, también agregamos el ingrediente de la polarización, de lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional con dos grandes fuerzas, no hay el riesgo, y Juan Manuel tiene también un poco de experiencia, nos puede un poco hacer también algo de historia respecto de lo que podría ser ya una aplanadora en la Asamblea Nacional, si es que hay acuerdos, si es que ambos administran eficientemente este modelo autoritarista que ha sido ya sembrado desde hace más de una década. Me parece que el problema fundamental es de cuál es la definición y el contenido de lo democrático. Porque finalmente, a título de oponerse desde la corriente que está en la vereda de enfrente, se asume que automáticamente no se tiene las mismas características de los adversarios a quienes se les achaca de arbitrarios, de autócratas y de todos los males, y resulta que no es así. Aquí como que ha tratado de posicionarse la idea. Pero parece que tienen más coincidencias que diferencias. Automáticamente en un demócrata, y esto no es así. De tal forma que independientemente incluso de cuál pueda ser la correlación de fuerzas que se tenga al interior de la Asamblea Nacional, bajo el supuesto que el presidente Noboa vuelva a ganar la elección, desde mi perspectiva vamos a enfrentarnos a un escenario autocrático que probablemente puede tener otro tipo de contenidos, otra mirada ideológica, aunque esto es relativo, no hay que perder de vista que el señor Noboa no ha desmentido que luego de la declaratoria de muerte cruzada intentó ser candidato por el correísmo. Así es que, en última instancia, esto tiene que ver con las convicciones democráticas auténticas que tenga el gobernante, pero lamentablemente aquí por esta polarización, por default, a título de ser los adversarios del correísmo, se asume que automáticamente el otro gobernante o el
candidato que gana y que es opuesto al correísmo tiene condiciones demócratas, y hemos visto hasta la saciedad en estos cortos meses que eso no es verdad. En todo caso, ¿cuál sería el mejor escenario para no ponernos tampoco tan pesimistas? Porque de alguna manera lo que estamos diciendo es de las dos formas nos va a ir pésimo, o sea, y en la asamblea no va a funcionar nada. Lo más importante es ver cuál es el mejor escenario para nuestro país, qué es lo que más nos conviene en este momento. No hay de otra. Bueno, el mejor escenario es el postelectoral, en donde es desde algunos espacios de la sociedad civil, desde donde se puede emprender, aunque esto es tedioso, complicado, cuesta arriba, pero en un proceso que finalmente pueda ir dando a luz no solo una nueva arquitectura institucional, sino la posibilidad de emprender procesos de cambio cultural en lo político y en lo social, de tal modo que esas modificaciones puedan ser sostenidas, sustentables, de que finalmente en el orden programático efectivamente podamos tener al menos políticas públicas y no ocurrencias improvisadas a través de las cuales a la Bartola se trata de dar soluciones a los problemas. Entonces, esto implica que el mejor escenario para el país, insisto, va a ser lo que se pueda hacer desde la sociedad civil en la búsqueda de crear condiciones para un ambiente que desde lo democrático efectivamente vaya aportándole a la solución de los problemas del país, uno de cuyos aspectos básicos tiene que ser la redefinición de un sistema de organizaciones políticas, porque a partir de eso va a ser posible que se puedan articular otro tipo de cambios. Va a ser imprescindible desde esta perspectiva también que sí, en la visión del gobernante no hay esta búsqueda del diálogo, del consenso, desde la sociedad civil se tenga que emprender para buscar soluciones desde mínimos colectivos respecto de estos problemas que son acuciantes. La delincuencia está en nuestras manos entonces. Está en nuestras manos entonces. Definitivamente. Y no sé si Alfredo coincide con eso, para cerrar también con esta parte. Juan Manuel decía que hay que crear las condiciones seguramente para que podamos crear un ambiente quizá de gobernabilidad, quizá de mayor optimismo frente a lo que podría ser desmontar eventualmente este modelo autoritarista. ¿Y cuáles serían las formas para crear estas condiciones, Alfredo? Los ciudadanos tienen que constituirse como pueblo, no como masa de maniobra. Me parece que eso es algo importante. No ciudadanos masa de maniobra que siguen a un líder autoritario al que creen, al que piensen que los puede representar. Ciudadanos que hagan presencia y resignifiquen la calle como un espacio de concentración, no para el disturbio, no para la violencia, pero sí como un espacio de expresión ciudadana abierta. Es necesario tirar, lo voy a decir con total frontalidad, es necesario tirar al cesto de la basura el Consejo Nacional Electoral y toda esa institucionalidad que le ha hecho tanto daño al país. Se tiene que volver a un modelo independiente, con ciudadanos independientes, no personas que vengan con las hojas de los partidos políticos sobre el brazo. No, es necesario que los ciudadanos tomen partido en esto, que se empoderen, la sociedad civil, de acuerdo, es un espacio muy importante, pero una sociedad civil abierta, porque si siguen hablando los mismos de siempre, si siguen existiendo los mismos rostros, las mismas personas, y esto no se abre de cara a más personas, pues indudablemente habrán consensos, pero entre los mismos que han estado discutiendo durante décadas. Entonces es necesario también abrir las puertas, resetear el sistema de partidos ecuatoriano que no representa a los ciudadanos, indudablemente aperturar la sociedad civil a nuevos actores y ejercer espacios de presión y de revalorización de la ciudadanía como un elemento de expresión de los mandantes que tienen total y plena facultad de exigir a quien gobierna que mejore la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos. Y en esto creo que coincidimos al final todos en que la situación también, de hecho, las decisiones están en manos de todos, el poder del voto es muy importante a la hora de elegir, y como se ha dicho siempre, la voz del pueblo es la voz de Dios. Es importante que también todos sepamos qué hacer, cómo hacer, y también saber cómo dirigir los destinos de nuestro país. Gracias al doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, y al licenciado Alfredo
Espinosa, analista político, por este diálogo, por esta conversación respecto de Ecuador rumbo a las urnas. ¿Qué requiere el país? Nuevamente, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias.